Listo, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bricia y hoy voy a presentar el segundo capítulo del libro que estamos viendo en la clase, que se llama Principios y Prácticas de las Redes de Interconexión. En este caso, el capítulo se llama Introducción a las Redes de Interconexión. Ok, comenzando. Los sistemas digitales han cobrado gran importancia en la sociedad moderna. Las computadoras digitales se utilizan para tareas que van pues desde sistemas físicos hasta grandes bases de datos, ¿no? Tenemos diferentes aplicaciones como son las llamadas celulares, el audio y video, el uso de Internet, que si hablamos de Internet realmente pues ya hablamos de grandes aplicaciones como automóviles inteligentes o dispositivos inteligentes que tenemos en nuestros hogares. Bueno, un sistema digital se compone de tres bloques de construcción básicos, que son lógica, memoria y comunicación. En este caso, la lógica se conforma, bueno, más bien transforma y combina datos, como pueden ser en operaciones aritméticas o tomando decisiones. La memoria almacena datos para su posterior recuperación. Y la comunicación lo que hace es que mueve los datos de un lugar a otro. Bueno, el rendimiento de la mayoría de los sistemas digitales de hoy en día está limitado por el asunto de la comunicación más que por la lógica y la memoria. Es por esto que pues ahorita estamos trabajando con lo que son las redes de intercomunicación. Y bueno, se nos plantea lo que son tres preguntas. En este caso, nuestra primera pregunta viene siendo ¿qué es una red de interconexión? Bueno, una red de interconexión de manera general es un sistema programable que transporta datos entre terminales. En una red podemos encontrar diferentes tipos de elementos como lo son los nodos, links, buffers, canales, controles, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso se nos presenta lo que es un ejemplo. Nuestra figura podemos observar que tenemos 6 terminales. Eh, Podemos tener el ejemplo de que cuando la terminal 3, en este caso es esta, desea comunicar algún dato a la terminal 5, lo que pasa es que envía un mensaje con los datos a nuestra red y esta red los manda a lo que es la terminal 5. Bueno, la red se dice que es programable en el sentido de que realiza diferentes conexiones en diferentes momentos. Por ejemplo, la red de la figura puede entregar un mensaje, como ya mencionamos, de la terminal 3 a la 5, esto en un ciclo, y luego puede mandar otro mensaje de la 3 a la 1 en otro ciclo, y así sucesivamente. Puede irse programando según los requerimientos que tenga el sistema. Bueno, las redes se producen a muchas escalas, como lo pueden ser las redes en chip, las redes a nivel de placa y de sistema y las redes de área local y área amplia. Bueno, las redes en chip pueden entregar datos entre matrices de memoria, registros y unidades aritméticas dentro de un mismo procesador, que estos realmente ya son componentes que hemos visto en diferentes clases. Bueno, las redes a nivel de placa y de sistema conectan los procesadores con las memorias a los puertos de entrada con los de salida. Y por último tenemos las redes de área local y de área amplia que conectan los sistemas dispares dentro de una empresa o pues básicamente ya en redes más grandes. Por ejemplo, en este caso tenemos la gráfica que ya se nos había presentado. Vemos que las redes en chips son los sistemas más pequeños, podría decirse, y pues obviamente las redes de área amplia son las más grandes. Y igualmente, como ya se mencionó, aquí se muestran los tamaños, el número de dispositivos interconectados que tienen ciertas distancias, pero en la actualidad estos números han ido cambiando, pues básicamente con el tiempo y las nuevas tecnologías.
Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde encontramos las redes de interconexión? Bueno, se utilizan en casi todos los sistemas digitales, dice lo suficientemente grandes como para tener dos componentes que conectar. Y tenemos dos aplicaciones que suelen ser las más comunes. La primera es sistemas informáticos, donde se conectan los procesadores a las memorias y los dispositivos de entrada y salida a los controladores de entrada y salida. Nuestra segunda aplicación viene siendo los switches de comunicación. En este caso, los switches de comunicación, también los routers de red, conectan los puertos de entrada con los puertos de salida. Bueno, hoy en día nos dice que todas las interconexiones de alto rendimiento se realizan mediante redes de interconexión punto a punto. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo debido a la eficiencia y diferentes parámetros de las redes que se mencionarán más adelante. Tenemos nuestra tercera pregunta que nos dice por qué las redes de interconexión son importantes. Nos lo resume básicamente en la primera línea que se muestra. Dice porque son un factor que limita el rendimiento de muchos sistemas. La red de interconexión entre el procesador y la memoria determina en gran medida la latencia y el ancho de banda de la memoria, que estos son factores claves cuando hablamos básicamente pues de eficiencia. Y bueno, son términos que se explicarán igual un poquito más adelante. En este caso volvemos a tener la figura que se había presentado. Entonces, supongamos que cada terminal necesita comunicar una palabra con otra a la vez. Entonces, por ejemplo, yo quiero comunicar la terminal 1 con la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, la 2 con la 1, la 3, la 4, la 5 y la 6 y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, tendríamos 5 cables unidireccionales por cada terminal. Entonces, tendríamos 5 por 6, tendríamos 30 cables. En cambio, si nosotros hacemos, por ejemplo, esta conexión en una topología de anillo donde la terminal 1 se conecta con la 2 con la 3 y así sucesivamente hasta formar el anillo, estos cables se nos reducen en un factor de 5, es decir, ya no tendríamos 30 cables, tendríamos 6. Sí, 6. Y bueno, esto es base de lo que son las redes de interconexión. Bueno, ahora tenemos los usos y vamos a hablar un poquito de algunos parámetros. Esto voy a tratar de hacerlo un poquito rápido porque creo que son varios y por cuestiones de tiempo. Bueno, el primer parámetro es el número de terminales o el puertos de una red que corresponden al número de componentes que deben conectarse a una red. Bueno, además de conocer el número de terminales, también se necesita saber cómo van a interactuar estas terminales con la red, que yo creo que es un factor muy importante o de lo que se trata mucho este curso. Luego tenemos que cada terminal necesitará una determinada cantidad de ancho de banda, ¿no? Entonces tenemos el ancho de banda máximo, el cual es la velocidad de datos máxima que una terminal solicitará a la red durante un corto periodo de tiempo. Luego tenemos lo que es el ancho de banda medio, que es la velocidad media de datos que requerirá una terminal. Entonces, ambos conceptos son muy importantes al momento de querer minimizar el costo de implementación. Por ejemplo, si nosotros queremos un ancho de banda grande, puede que los componentes, si no los organizamos de la manera correcta, nos aumente el costo. Bueno, además de la velocidad a la que los mensajes deben ser aceptados y entregados por la red. Ay, me siento. Listo. Perdón. Bueno, además del ancho de banda, tenemos lo que es la latencia de mensaje, que también debe ser especificado por la red, que básicamente la latencia es el tiempo requerido para entregar cada mensaje de manera individual. Bueno, luego tenemos el tamaño del mensaje, que es la longitud de un mensaje en bits. Creo que eso ya se ha visto mucho en diferentes cursos. Y pues en muchos sistemas hay diferentes y varios tipos del tamaño de mensaje, ¿no? Bueno, luego, la forma en que los mensajes de cada terminal se distribuyen en todas las posibles terminales se define como el
patrón de tráfico de una red. Por ejemplo, cada terminal podría enviar mensajes a todas las demás terminales con la misma probabilidad. En este caso se dice que se llama el patrón, bueno, el patrón es llamado patrón de tráfico aleatorio. Luego tenemos lo que es la calidad de servicio y nos dice que a grandes rasgos implica la asignación justa, por decirlo de alguna manera, de la asignación de recursos. Por ejemplo, si tenemos varios mensajes que quieren el mismo recurso en la red, esta situación puede resolverse de diferentes maneras. Los mensajes podrían servirse o entregarse por orden de llegada en función del tiempo que llevan esperando el recurso en cuestión. Otro método es dar prioridad al mensaje que lleva más tiempo. Entonces se van surgiendo nuevas opciones y bueno, la elección entre estas y otras políticas de asignación se basa en los servicios requeridos por la red. Luego tenemos la fiabilidad y la disponibilidad que se requieren en una red. Y bueno, la fiabilidad es una medida de la frecuencia con la que la red realiza correctamente la tarea de entrega de mensajes. Bueno, en la mayoría de las situaciones los mensajes siempre queremos como que se entreguen al 100% y sin pérdidas, ¿no? Si mandamos un hola, ¿cómo estás? No queremos que llegue hola, estás, porque pues no se entendería. De igual manera, tenemos la disponibilidad, que sería la fracción de tiempo que está disponible y funciona correctamente. Por ejemplo, en un router de Internet, la disponibilidad que se especifica típicamente es del 99.9%. Por ejemplo, en estos casos de la vida en línea, si se nos va el Internet, pues se nos para todo. Luego tenemos la interconexión de procesador-memoria. Y bueno, vemos que en la figura se da dos enfoques al uso de la red de interconexión para conectar los procesadores a las memorias. En este caso, por ejemplo, en la parte A tenemos una arquitectura tipo dance hall. Básicamente se dice que los procesadores podrían verse como los hombres, las memorias como las mujeres y nuestra red sería el salón de baile, ¿no? Luego tenemos la arquitectura de nodo integrado, donde los procesadores y los puertos de memoria son combinados. Bueno, en este caso, cada procesador puede acceder a una memoria local a través de un conmutador de comunicación, que sería nuestro punto C, sin necesidad de utilizar nuestra red de interconexión. Luego tenemos diferentes parámetros de las redes de interconexión de procesador-memoria. Tenemos los puertos del procesador, los puertos de memoria, características que ya vimos como el ancho de banda máximo, el promedio, la latencia y entre otros. Luego se presenta lo que es la interconexión de entradas y salidas. Y pues básicamente tenemos igual parámetros del dispositivo, puertos de host, igual ancho de banda, etc. Bueno, las redes de interconexión han ido sustituyendo a los buses y a los crossbars, tales como Switching Fabric. No encuentro muy bien como una traducción, por eso lo digo así. Switching Fabric, de hecho, Fabric es, digamos, básicamente como el conmutador o podemos decir como el elemento que hace la conmutación, ¿no? Así le llaman, el Fabric, ¿no? Lo dejan, digamos, como el elemento, o puede ser también como el crossbar, también le llaman, pero en términos generales el Fabric es donde sucede la interconexión física de unas cosas con otras, ¿no? Y bueno, las mayores diferencias entre los requisitos de este Switching Fabric y los de red de procesador, memoria y de entrada y salida son su elevado ancho de banda medio y la necesidad de calidad de servicio. Si nos damos cuenta en esta tabla, la calidad de servicio se necesita, mientras que en esta interconexión ni siquiera se menciona y acá dice que pues no hay ninguna. Si nos vamos, por ejemplo, al ancho de banda promedio, estamos hablando de megabytes
Igual aquí hablamos de megabytes, mientras que en esta parte ya se está hablando de gigabytes. Bueno, un aspecto importante del Switching Fabric que puede simplificar potencialmente su diseño es que en algunas aplicaciones puede ser aceptado dejar caer una fracción muy pequeña de paquetes, digamos uno por cada 1000 billones. Entonces, esto permitiría en los casos en los que la caída de paquetes ya se realiza por otras razones. De hecho, si no mal recuerdo, se mencionaba esto en la tarea que se nos dejó de la arquitectura del router. Y entonces es como una aplicación que se tiene o una característica. Bueno, luego tenemos como pues las partes básicas de una red. Empezamos con la topología. Entonces, las redes de interconexión están compuestas por un conjunto de nodos y canales de enrutamiento compartidos, y la topología de la red se refiere a la disposición de estos nodos y canales. En esta figura podemos ver que los nodos son representados por estos círculos. Tenemos desde el nodo 00 hasta el nodo 33. Son 16 nodos en total y cada uno está conectado a 8 canales. Uno de cada vez a cada vecino y uno de cada vecino. Es decir, tenemos uno a cada vecino y uno de cada vecino. Bueno, esta red es una topología Torus. No sé si se traduce como toro o tiene otra traducción, pero mejor lo manejamos así. Sí, Torus, la conocemos como Torus también en español. Torus. O toroidal también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, de la figura de esta configuración podemos obtener la siguiente, que es una manera de empaquetar la red que teníamos. Entonces, tenemos la red puesta en una placa. Entonces ya tenemos cuatro placas del circuito impreso. Entonces, todas estas placas se conectan mediante otra placa de circuito impreso posterior que se le llama backplane. Entonces, si se fijan aquí ya tenemos un modo un poquito más extenso, se podría decir. En cuanto a topologías, pues sabemos que hay diferentes, conocemos diferentes de cursos anteriores. Por ejemplo, tenemos también lo que es la de anillo. Una red en anillo de 16 nodos tiene una latencia más baja que la que vimos de Torus 2D, que era la primera que les mostré. Esta latencia se logra a expensas de un mejor rendimiento. Entonces, dependiendo de la topología, van a cambiar muchos de los factores como la latencia, el rendimiento y diferentes factores. Entonces, es por esto que tenemos que tener en cuenta los parámetros que vimos anteriormente. Después de esto, pasamos al enrutamiento. Entonces, el método de enrutamiento empleado por una red determina el camino que sigue un paquete desde un nodo terminal de origen hasta un nodo terminal de destino. Una ruta o camino es un conjunto ordenado de canales. Entonces, en la figura nosotros podemos ver que se tiene el nodo de origen, que sería el 0,1, y el de destino sería el 2,2. En este caso, en la figura A, podemos ver que se toman los ejes para llegar al nodo de destino. Se toma primero el eje X y luego el eje Y. Si se fijan, es una de las rutas más cortas que se pueden tener para llegar al destino. En este caso, llegamos igual al destino, pero vamos a tomar lo que es otra ruta. En este caso ya se tienen, digamos, más caminos y ya no es una ruta mínima. Luego tenemos lo que es el control de flujo, que gestiona la asignación de recursos a los paquetes a medida que avanza por su ruta. Es decir, el control de flujo dicta qué mensajes tienen acceso a determinados recursos de la red a lo largo del tiempo. Por ejemplo, siguiendo esta figura, vemos que del nodo 00 al 22 se puede llegar con la línea roja. Del 01 al 23 se puede llegar por la línea verde. Pero cuando llegamos al nodo 11 tenemos un momento en que los caminos se intersectan. Entonces debemos tener una manera de decidir
quién va a pasar primero o qué es lo que va a proceder. Bueno, siguiendo la analogía propuesta en el libro, podemos ver esto como un sistema en carretera. La topología determinaría el mapa vial o la estructura de las calles. El método de enrutamiento dirige el auto por dónde va y el control de flujo controla los semáforos, determinando cuándo un carro puede avanzar por el siguiente tramo y así sucesivamente. Dentro de lo que es el control de flujo, una estrategia que se toma es, bueno, se supone que el control de flujo debe ser justa y aparte debe evitar el deadlock. Un deadlock es una situación que se procede cuando un ciclo de paquetes está esperando a otro para liberar recursos y por lo tanto se dice que se bloquea indefinidamente. Una estrategia de control de flujo injusta podría ser que un paquete espere por mucho tiempo o indefinidamente, como un carro que intenta girar, no sé, a la izquierda en una calle muy transitada donde no hay semáforo. Entonces van pasando muchos autos y tú quieres cruzar, pero pues no sabes a qué hora cruzar, ¿no? Bueno, a menudo describimos un método de control de flujo utilizando un diagrama de espacio temporal, como se muestra aquí en esta figura. Se nos muestran diagramas de espacio temporales. En el caso de la figura A, podemos ver el control de flujo de almacenamiento y reenvío. En el caso de la figura B, el control de flujo de corte es como se está organizando. Bueno, en ambos diagramas el tiempo se muestra en el eje horizontal y el espacio en el eje vertical. Y pues cabe mencionar que el tiempo se expresa en ciclos. El espacio se muestra enumerado los canales utilizados para enviar el paquete. Cada paquete puede ser dividido en fleets, que vendrían siendo cada uno de estos recuadritos. Y bueno, un fleet o también pues se puede definir como un dígito de flujo, de control de flujo, es la unidad más pequeña de información reconocida por el método de control de flujo. Espero que no suene muy redundante. Bueno, luego tenemos la arquitectura del router. En el libro se nos explica básicamente de toda la red que nosotros teníamos. Ahora, este diagrama representa lo que está dentro de cada uno de los nodos. Igual esto creo que se explica un poquito mejor en el capítulo 2. Luego tenemos el rendimiento de las redes de interconexión. El rendimiento y costo de una red de interconexión se describe o mide principalmente mediante una curva de latencia versus tráfico ofrecido, como pues es la que vemos ahorita en pantalla. La figura muestra la latencia promedio de un paquete, es decir, el tiempo que el primer bit del paquete llega a la terminal de origen hasta que el último bit del paquete llega a la terminal de destino, en función del tráfico ofrecido o el que se inyecta a la red. Bueno, básicamente, creo que en palabras más simples, lo que estamos haciendo aquí es enviando paquetes y esos paquetes se tardan un cierto tiempo, ciclos de reloj, para llegar a su destino. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí donde tenemos el Zero Load Latency, no tenemos tiempo porque realmente no estamos enviando ningún paquete. Mientras más paquetes, obviamente va a ser más tiempo y va a llegar un momento donde hay tantos paquetes que llegamos al punto de rendimiento de saturación. Entonces, también se nos dice que esta parte de la latencia de carga cero real incorpora las restricciones de la topología junto con el rendimiento, el enrutamiento y el control de flujos reales. Y bueno, hablando un poquito de historia, las redes de interconexión tienen una rica historia que se extiende por muchas décadas. Las redes se desarrollaron a lo largo de al menos 3 hilos paralelos. El primero son las redes de comunicación telefónica. Los desarrolladores clave en la comunicación telefónica incluyen, bueno, menciona la red close de múltiples etapas. Realmente yo en lo personal investigué un poco porque no la conozco.
y nos dice que es una especie de red de conmutación de circuitos de etapas múltiples. Pero igual si nos puede explicar después un poquito porque no tengo el concepto yo muy claro. Después la otra línea sería la comunicación entre procesos. Las primeras redes de interconexión entre procesadores eran conexiones entre los registros de procesadores vecinos conectados en matrices 2D. Realmente lo destacable aquí es que estas primeras redes no realizaban enrutamiento, lo que generaba un rendimiento deficiente y una complejidad de programación pues bastante considerable. A mediados de la década de 1980 se desarrollaron ya los chips de enrutador, como el chip de enrutamiento Torus, para enviar mensajes. Las redes de interconexión entre procesadores han pasado por una serie de modas topológicas, ¿no? Como todo en la historia, siempre hay un desarrollo y vamos viendo qué es lo que se nos acomoda mejor. Y bueno, hoy en día el alto ancho de banda de los chips de los enrutadores en relación con la longitud de mensaje motiva el uso de redes como la red mariposa y diferentes topologías que involucran un poco más de elementos. Y por último, ay, bueno, aquí se me fueron dos, pero son tres. Tenemos la interconexión entre procesador y memoria. Bueno, las redes de interconexión procesador-memoria surgieron a finales de la década de 1960, cuando los sistemas de procesadores paralelos incorporaron redes de alineación para permitir que cualquier procesador acceda a cualquier banco de memoria sin sobrecargar los demás procesadores. Bueno, esto lo dije como literal ahí como viene, porque creo que se entiende. Y bueno, básicamente los tres siglos de la evolución de la red de interconexión se fusionaron, se podría decir recientemente. Desde principios de la década de 1960 ha habido pocas diferencias en el diseño de las redes de interconexión entre procesadores y memoria y las que son entre los mismos procesadores. Y bueno, como manera de resumen, vemos que tenemos diferentes características en una red que debemos de tomar en cuenta: topología, enrutamiento y control de flujo, así como características determinadas como la latencia, el tamaño de mensaje y pues varios de los que vimos. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Bricia. Una sugerencia para mejorar tu presentación, porque en general está muy bien, pero una sugerencia para que mejores todavía más, te recomiendo numerar las diapositivas para cuando alguien tiene una duda o algo, normalmente se referiría, ¿sabes qué? En tu diapositiva número tal, ¿sí? Observe esto o regresa a tal diapositiva, ¿verdad? Para tener un poquito más de contexto, ¿verdad? Lo demás se me hizo muy bien. Bueno, puntos que vale la pena. Bueno, antes de eso, ¿tú tienes alguna duda? Bueno, ya me dijiste que la parte esta de las redes closed, que las explicara un poquito más, solo voy a retomar, pero algo más que tú hayas visto que no te quedó muy claro, que quisiera también que quisieras que abordara. Pues, pues según yo no. Bueno, según yo sí entendí. Ok, Igual muy es bien. que se me hacía mucha información y no me quería pasar tanto de tiempo, entonces también. No, estuvo muy bien. ¿Puedes regresar a donde hablas del backplane, donde hablas de la parte de cómo adaptas una topología ya a lo que son las tarjetas? ¿Aquí? Ahí, ajá. Esta parte es muy importante. Esta parte del mentado backplane, si ustedes se dedican a diseñar ruteadores o incluso a armar ruteadores, ¿sí? Digamos ya comerciales, ¿no? Los ruteadores IP, ¿sí? Normalmente pues son unas cajas grandes y tienen justamente al fondo, ¿sí? Este mentado backplane donde, bueno, ahí se ve como si fuera simplemente una tarjeta, pero es una tarjeta con conectores, donde normalmente tú llegas y conectas ahí lo que son las líneas de comunicación,
por ejemplo, líneas que son a lo mejor de fibra óptica, o son de cobre, o inalámbricas, ya llegan y se conectan ahí. Y lo que hace el backplane es justamente interconectar, ¿sí?, a ellas con, o entre ellas, o incluso con el procesador que está de alguna manera modificando los paquetes que viajan por ahí por las interfaces, ¿sí? Entonces esta parte del backplane, sí, se me hizo relevante pues retomarla para que después probablemente lo van a ver en estos dispositivos y bueno, identifiquen justamente a qué se refiere, ¿no? Que viene también de esta parte. ¿Puedes adelantarle a donde hablas del zero load latency, por favor? Tienes la curva más adelantito. Creo que es adelante. Un poquito más. Un poquito más. Ahí ve. ¿Sí? Creo que no me quedó muy claro, o creo que a lo mejor hubo una pequeña confusión ahí con la parte del zero load latency. La latencia es, a final de cuentas, eso sí lo mencionaste, ¿no? Que se mide desde que metemos el primer bit, digamos, del paquete, hasta que sacamos el último bit del paquete de la red, ¿verdad? A eso le llamamos la latencia. Ahora, esta latencia de cero load, si la podemos traducir como de carga cero, ¿sí?, se refiere cuando, imagínense que el sistema no tiene ningún otro paquete más que el que vamos a inyectar, ¿sí? Entonces no hay contenciones, nunca va a tener problemas de encontrar los canales libres, y eso es lo que le llamamos el zero load latency, ¿verdad? Digamos que un símil de esto es, imagínense que ustedes salen de su casa, no sé, a la 1 de la mañana, y pues es muy raro que encuentren vehículos, ¿verdad? En un escenario normal, ¿verdad? Entonces pueden ir a cualquier lugar y pues no van a encontrar vehículos, entonces van a llegar muy rápido, ¿no? Sin ninguna contención o sin ningún problema de dejar pasar a nadie, ¿no? Eso es lo que, digamos, el, el digamos, el concepto trasladado a lo que sería una ciudad, ¿no? En la parte del throughput de saturación, o en este caso la carga de saturación, a lo que le llamamos esto es, o lo medimos nosotros cuando tenemos el zero load latency, que va a ser un valor, y eso va a depender de la topología, del ruteo, del control de flujo que ya mencionó Bricia. Y normalmente, si ese valor, vamos a suponer que sea un valor unitario, ¿sí?, el saturation throughput es 10 veces eso. Normalmente medimos justamente donde mi curva alcanza 10 veces el zero load latency, y ahí decimos que ese es el saturation throughput, ¿sí? Esto es algo un poquito no tan, por así decirlo, objetivo, sino más bien subjetivo. A alguien se le ocurrió hacer eso, ¿sí? Y digamos, se retoma, pero bueno, realmente decir que ahí está saturada la red puede ser antes o puede ser después, ¿sí? Pero digamos que para fines prácticos o pragmáticos, consideramos que si estamos 10 veces arriba del zero load latency, ya tenemos saturación en el sistema, ¿no? Incluso ahí decimos, esa es la carga máxima que pudiera soportar el sistema, ¿sí? Porque nosotros podemos al sistema, recuerda que es un sistema basado en colas de espera, entonces esto nos va a decir que, bueno, si tenemos lugar para esperar, pues podemos esperar ahí de manera infinita, ¿no? Lo cual, esa curva va a subir hasta el infinito, lo cual, les digo, de manera práctica no puede ser, ¿verdad? Entonces por eso tomamos esta consideración de 10 veces el zero load latency. Ok, esta gráfica es, les digo, es clásica sobre todo para la parte de desempeño, ¿no? Ok, ya puedes avanzar a la parte de las redes close, por favor. Creo que me hablas un poquito ya de la historia, ¿verdad? Ok, estas redes close, imagínense lo siguiente. Yo quiero conectar, digamos, 10 llamadas telefónicas, ¿sí?, con 10 líneas, ¿sí? Y yo lo quiero hacer con el número mínimo de cables,
¿sí? Las redes, bueno, y aparte de todo eso, las redes closed es un tipo de redes que me garantizan que no va a haber, digamos, porque a final de cuentas, como dice, es multietapa, vamos a tener etapa donde vamos a decidir a cuál línea, ¿sí? O cuál llamada dejamos pasar para que llegue a la línea, ¿sí? Estas redes closed están diseñadas para que no haya bloqueo, es decir, que nunca encontremos ocupada una línea, ¿sí? Y ese es digamos, lo que conocemos como las redes closed. Tienen esa característica y no son las únicas que tienen esa característica, sí, pero sí son, digamos, las más comúnmente utilizadas son las redes closed que vamos a ver. De hecho, se utilizaron mucho tiempo en las redes telefónicas y, digamos, en las redes, ahorita redes en chip, ya le dimos un poquito la vuelta, ¿sí? Normalmente estas son redes de conmutación de circuitos, es decir, cuando siempre estamos transmitiendo o estamos reservando todo el camino de los datos. Y recuerden que ya cambiamos a la parte de utilizar paquetes, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos paquetes es un multiplexado estadístico y no y bueno, y se comparte el circuito, ¿no? Entonces, por eso estas redes closed, aunque todavía las podemos utilizar, pero vamos más a la parte, pues, bueno, otro tipo de redes que ya no entran las closed, pero las closed siguen siendo utilizadas, sobre todo cuando queremos interconectar sin bloqueo, ¿sí? Normalmente es un tema que a nivel de licenciatura no se ve. Yo le soy sincero, esto, de las redes closed, eh, normalmente las vemos, o bueno, si las podemos ver, antes las veíamos en un curso que se llamaba telefonía digital, que se modificó y de hecho la parte de las redes closed desapareció porque pues ya no lo utilizamos en telefonía digital. De hecho, la parte de telefonía digital pues ya es toda basada en IP, entonces ya no se utilizan las redes closed, ¿sí? Pero bueno, antes se utilizaban o las veíamos ahí, y les digo, lo otro es que es un tema eh, ya avanzado, normalmente lo vemos en la parte de maestría, donde diseñamos justamente redes donde no tengamos bloqueo, ¿no? Donde podamos tener cualquier tipo de solicitud de conexiones, ¿sí? La podremos lograr, siempre y cuando dos personas no pidan la misma conexión, ¿verdad? A lo que se refiere que no haya bloqueo es de que existan caminos suficientes para que todos los orígenes se puedan conectar con todos los destinos, ¿no? Eso es básicamente lo de la red de close. No sé si hay alguna otra duda, Bricia, o alguien más tenga alguna duda. Yo por mi parte creo que no. Muchas gracias, Bricia. Me gustó mucho tu presentación, te felicito. ¿Sí? Eh, Me encantaron las imágenes de los Simpsons, ¿sí? Para capturar la atención. Excelente. Bueno, Eh, gracias. no, gracias a ti. Eh, Vamos a darles, si les parece correcto, unos 5 o 10 minutitos para, de alguna manera, descansar. ¿Sí? Si quieren, vayan al baño, ¿sí? Vayan a preparar una taza de café, ¿sí? Y empezamos la siguiente presentación, creo que es Fernando. Sigues tú, Fernando, ¿sí, verdad? No, pues sigo yo. Sí. ¿Fernando o Alfonso? ¿Quién va? Ya no me acuerdo. Yo, Ok. yo, Alfonso. Ok. Entonces, Alfonso, si quieres, ahorita en 10 minutos, si les parece, a las 5 a las 12, comenzamos con tu presentación, ¿no? Para yo también eh, ir por agüita. Tengo que platicar con un compañero que está aquí, que vino hace ratito, entonces para ver qué asunto tenemos pendiente. Y regreso aquí a las 5 a las 12, ¿vale? Sí, profe, muy bien. No, dejo todo encendido, ¿no? Nada más voy a poner mute en mi micrófono.
¿Qué tal? ¿Ya estamos todos? ¿Ya regresamos? Si ya está listo, Alfonso, adelante. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Alfonso Campos de la Torre y a mí me tocó exponer el capítulo 2 que se llama Una red de interconexión simple. El nombre es este ya que pues principalmente todo el capítulo son ejemplos divididos en varias secciones de una interconexión. Bueno, especificaciones y restricciones de la red. Antes de empezar a diseñar nuestra red necesitamos primero tener ciertas cosas. Una de ellas es el set de especificaciones. El set de especificaciones contempla lo que queremos construir, así como un set de restricciones que limita el rango de las soluciones. Aquí tenemos el ejemplo nuestra tabla 2.1, es el ejemplo que utiliza el libro, en el cual podemos observar los parámetros de los puertos de entrada, los puertos de salida, el ancho de banda, la latencia del mensaje, el tamaño del mensaje, el patrón del tráfico, la calidad del servicio y la confiabilidad. Bueno, cabe resaltar que en este caso dice que el dropping es aceptable, tanto en la calidad de servicio como en la confiabilidad. Esto en las comunicaciones en chip no debe ser así, ya que esto se refiere a que se pueden perder paquetes, o sea que se permite que se pierdan paquetes y nosotros no queremos eso. Y en el patrón del tráfico, en- dice que es random. Esto quiere decir que la probabilidad de que una entrada llegue a cualquiera de las salidas es la misma en todas. Esto quiere decir que si tenemos una entrada y mandamos un mensaje y tenemos 4 salidas, las probabilidades de que llegue a cada salida van a ser iguales, del 25%. Bueno, posteriormente tenemos el set de restricciones, que de igual forma es del ejemplo del libro. En los parámetros podemos ver el ancho del puerto, el, ra- el- las señales por chip, el costo del chip, el ancho de banda de los pines de nuestro chip, las señales por la placa, el costo de nuestra placa, las señales por cable, el costo del cable y la longitud del cable. Una característica muy importante es la longitud de nuestro cable, ya que entre más largo sea nuestro cable o línea de transmisión, vamos a tener menos ancho de banda. Esto es porque se comporta como un circuito RC. Y entre más longitud tengamos, vamos a tener tanto más resistencia como mayor capacitancia, haciendo que se comporte como un filtro pasabajas, que al aumentar los valores RC se reduce nuestro ancho de banda, atenuando nuestra señal. Bueno, el apartado 2 es la topología. El ejemplo del libro utiliza la topología de mariposa que podemos observar en la figura 2.1. Esta topología tiene ciertas características, las cuales son que desde el punto de vista de un solo puerto de entrada, puede llegar a aparecer con forma de un árbol. Todos nuestros nodos se encuentran conectados entre sí. Tenemos nodos de terminal y nodos de conmutación. Los nodos de terminal podemos observar que son los de entrada y salida, que son los círculos, que están numerados del 0 al 7. Mientras que nuestros nodos de conmutación son los pequeños rectángulos que están numerados del 0.0, 1.0, 0.1, etcétera. Estos nodos, a diferencia de los de terminal, estos nodos no van a recibir ni a mandar señales, sino que están encargados de interconectarse entre sí para llegar desde la entrada hasta la salida deseada. Podemos ver que nuestra red en este caso tiene 3 etapas, viendo que tenemos 3 nodos de interconexión entre cada etapa. Y también nuestros canales son unidireccionales. Esto quiere decir que solo van a llevar una dirección. O sea, podemos ver que las entradas están en la izquierda y las salidas en la derecha y nunca va a poder ir en sentido contrario.
Bueno, otros aspectos importantes de la topología. Una es el speed up, que no supe si traducirlo o dejarlo así. Y el speed up se refiere a que es la relación del ancho de banda de entrada total de la red que trabaja a la capacidad ideal de nuestra misma red. Y nuestra capacidad, la capacidad se define como es el mejor rendimiento posible. Y bueno, me voy a regresar a la diapositiva para explicarles en este diagrama más o menos cómo es el mejor rendimiento. Bueno, el caso ideal sería de que el speed up fuera de 1. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos nuestras 8 entradas y nuestras 8 salidas. Lo ideal sería que, por ejemplo, que si tenemos la entrada 0, esta llegará a una entrada y posteriormente las demás, a una salida, perdón, y las demás entradas no podrían repetir esa salida. Es decir, que cada entrada llegara a una salida y que no se repitieran. Y eso sería el mejor rendimiento. Pero otro problema que podemos tener es la contención. Un ejemplo de contención, por ejemplo, en el primer nodo, tenemos las entradas 0 y la entrada 1. Ahí existe una contención con el simple hecho de que las dos están, se puede decir como que peleando por llegar a nuestro nodo de conmutación. Esa sería una contención. Pero posteriormente de que pasa esa contención, supongamos que primero pasa el 1 y atrás viene el 0. Lo ideal sería que el 1 se siguiera hacia el nodo de conmutación 1.01 y el 0 al 1.2 para que ya no exista contención y cada uno se vaya a un nodo de conmutación diferente. Eso sería para todas nuestras entradas. Y eso sería el mejor rendimiento posible y bajaría mucho nuestro tráfico, pero lo que también suele pasar es que como cuando hay problemas de tráfico por las contenciones u otros problemas, lo que pasa es que muchos mensajes o paquetes se tiran aleatoriamente. Entonces nuestra red va a detectar que esos mensajes no llegaron y los van a volver a reenviar, provocando que tengamos mayor problemas de tráfico. Bueno, el siguiente apartado es el enrutamiento. Igual vamos a seguir utilizando el ejemplo del libro que utiliza el tipo etiqueta de destino, en el cual los bits de la dirección de destino se utilizan para seleccionar el puerto de salida en cada etapa de nuestra red. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo para que lo puedan entender. Aquí tenemos una red de 64 nodos, pero no está completa, está partida para que se pueda ver porque estaba muy grande. Y bueno, aquí lo primero que nos dice es que para los 64 nodos vamos a necesitar que nuestra dirección sea de 6 bits. Y aquí nos dice que nuestro puerto de entrada tiene que ser el 12 y nuestro puerto de salida el 35. Lo primero que vamos a hacer es pasar el número 35 a binario. Y podemos observar que es de 6 bits. Después lo vamos a dividir de 2 en 2 del bit más significativo al menos significativo. Aquí abajo se encuentran ya divididos. Y bueno, después nos vamos al diagrama y buscamos la entrada 12 que se encuentra aquí. Y vamos a ver que nuestros primeros 2 bits son el 1, 0. Si podemos ver, este nodo de conmutación tiene 4 salidas, las cuales tienen un valor de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Nuestro primer valor es 1, 0, por lo que nos vamos a seguir por este camino. Y vamos a llegar hasta acá. Después vamos a ver que el siguiente es 0, 0, por lo que sale por la primera. Y vamos a llegar hasta aquí. Y posteriormente tenemos el 1, 1, que es el último donde ya sale hasta la 35. Bueno, algo muy importante es que la secuencia show es independiente de la entrada, porque si se fijan, o sea, la entrada no tuvo mucho que ver, o sea, solo fue la que seleccionamos. Por lo que si seleccionamos otra entrada y seguimos el mismo procedimiento, vamos a llegar a la misma salida. Por eso decimos que es independiente de la entrada, que en este caso elegimos la 12. Bueno, el control del flujo. Bueno, los canales de la red que se está diseñando se transportan en dígitos físicos de 16 bits o también conocidos como FITs.
A lo que estuve viendo, en fits se refiere a que son físicos, o sea, bits físicos, por eso el nombre. Y son enviados 16 fits por ciclo de reloj. Sin embargo, también se especifica que se deben entregar paquetes que contengan de 32 a 512 bits de datos. Aquí tenemos un formato de los paquetes de nuestra red. Podemos, podemos ver a simple vista que no van a ser 6 fits realmente, sino que van a ser 18. Esto se debe a que los primeros dos van a definir el tipo del fit. Aquí podemos ver que pueden ser un encabezado o header, un payload o carga útil o simplemente nulo, o que no queremos enviar nada en ese ciclo de reloj. Ya posteriormente aquí podemos observar 7 ciclos, que primero están nuestros dos, el primero es un encabezado y posteriormente van los 6, bueno, los 16 ya que contienen nuestro mensaje. Aquí podemos ver que el primero es un encabezado, los siguientes dos son payloads que son de carga útil, que son el dato que queremos transportar, o aquí nulo, que simplemente en ese ciclo de reloj pues no quisimos hacer nada. Y así de igual manera en los siguientes dos, que son dos encabezados y uno que es un payload. Aquí también podemos ver que para el mismo ejemplo, lo que hizo el autor fue que cuando fuera en tipo de encabezado, pusiéramos el código 11, cuando fuera de carga de payload, perdón, fuera 10 y cuando fuera nulo, simplemente pusiéramos 00. Bueno, a continuación sigue el diseño de un router que, como recuerdan, fue una tarea que vimos en la materia, pero les voy a intentar explicar pues su funcionamiento. Primero tenemos que decir que cada nodo de conmutación de nuestra red de mariposa tiene el comportamiento de un router, ya que son capaces de recibir información y mandarlas a la salida que pues nuestro algoritmo defina. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama en bloques del router que diseñó el autor. Podemos observar que primero tenemos los 4 registros de entrada, que son aquí estos 4 que podemos observar. Tenemos nuestros 4 allocators, que van a ser es el principal de todo el router. Se puede decir que es como el que hace que funcione todo. Aquí tenemos a los 4 también. 4 registros de corrimiento o shifters, que lo que van a hacer son recorrer 2 bits a la izquierda, que se encuentran aquí después de los allocators. Y 4 multiplexores, que van a recibir las 4 entradas y van a dar una sola salida. Y por último, nuestros 4 registros de salida. Bueno, como les mencioné, el allocator es el más importante, ya que es el que se va a encargar el del trabajo de conmutación, o sea que es el que va a decidir qué camino va a llevar cada paquete o mensaje desde la entrada hasta la salida. Y lo podemos dividir en 3 etapas. Aquí en la imagen se pueden observar. La primera es el decodificador. En esta parte vamos a definir si es un encabezado, un payload o si simplemente es nulo. Posteriormente está el árbitro, que es el que se va a encargar de dar prioridad a nuestras entradas. Que en el ejemplo, bueno, el autor menciona que es un ejemplo sencillo, simplemente para ver el funcionamiento, y que no es muy funcional, ya que la prioridad es fija siempre a la primera entrada. Por lo que, o sea, no sé si en la simulación pudieron observar en la tarea, pero siempre salía solo el dato de la primera entrada. Y con eso, pues, con eso nos basta para ver el funcionamiento, pero no es algo muy funcional. Y por último, tenemos la parte Host Logic, que es la encargada de la asignación del puerto de la salida. Bueno, aquí en el funcionamiento, el mensaje lo primero que va a llevar va a ser el encabezado y se va a ir por esta parte. El payload, pues, va a venir detrásito, o sea, primero va a ir uno tras otro. Entonces, va a ir detrás y va a pasar por aquí y se va a retroalimentar hasta la parte de holding. Y aquí el árbitro, pues simplemente, pues siempre le va a dar prioridad a lo primero. O sea, los demás se puede decir, no sé si decir que están como demás, o sea, es todo el diseño, pero este árbitro va a ser el encargado de pues, siempre estarle dando prioridad al primero. Y bueno, después, por último, tenemos el apartado de análisis de rendimiento.
Esta parte decidí no ponerla tan a fondo, ya que como les mencioné al principio, este diseño está, o sea, tiene el dropping aceptable, pero esto nosotros no lo vamos a, pues, a tener aceptable, por lo que simplemente voy a mencionar así lo más importante de esta sección. Y este quiere decir que vamos a tener tres medidas para poder ver si qué tan buena es nuestra interconexión, que es el costo, la latencia y el rendimiento. La latencia se refiere al tiempo que le toma al paquete atravesar toda la red, es decir, llegar desde el momento en que sale hasta el que llega a nuestra salida. Y el rendimiento es el número de bits por segundo que la red puede transportar desde la entrada hasta la salida. Y aquí tenemos un modelo analítico para una red que permite dropping. Y si podemos observar, se ve en el momento, aquí están cuando el dropping lo retroalimenta, es decir, que se vuelve a reenviar esos paquetes. Podemos ver en las tres etapas que tenía nuestra red de interconexión. En las tres están para el dropping y esto lo retroalimenta todo para volverlas a enviar. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta o si el profe quiera añadir algo. Primeramente me gustaría que tú nos comentaras si te quedó alguna duda o si se te hizo o todo quedó bien en la parte de tu presentación o algo que quieras que te apoye. Sí, no sé si me podría explicar mejor aquí el funcionamiento, Sí, porque claro, con mucho no gusto. entendí muy bien el funcionamiento de la primera parte. Sí, la primera parte efectivamente va enfocado en definir si es un header o si es un payload, ¿sí? Pero aparte de eso, recordar que si en el header, ¿sí? Recordar que cada uno digamos, por ejemplo, si analizamos el de arriba, ¿sí? El de arriba viene siendo justamente para el puerto cero, ¿sí? Entonces viene un paquete y dice, yo quiero salir por el puerto cero. Entonces en ese momento, si te fijas, tiene que haber un match, ¿sí? Entre el puerto cero, ¿sí? Y lo que es el header, ¿sí? Sí, Entonces, haz de cuenta que lo que va a suceder es que la parte de arriba va a identificar el header, ¿sí? Va a decir, ok, este es un header, entonces está bien, me llegó el paquete, o recordar que el header me dice que es el inicio de un paquete. Pero aparte en el header, yo ya identifiqué que viene una dirección, o viene en este caso el número de puerto de salida que dice, ah, mira, es exactamente el cero, es decir, eh, me están diciendo que quieren utilizar el puerto cero. Entonces aquí, si te digas, tengo un match con el cero. ¿Sí? En ese momento, tanto una vez que identifico que es un encabezado y que hay un match, es decir, empata la dirección con el puerto, en este caso que es el puerto cero, entonces esas dos señales dicen, ok, están habilitadas las dos, entonces me quieren decir que hay una petición de un nuevo paquete en el puerto cero. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo esa AND ahí. ¿Sí, Alfonso? sí, profe, ok, ya. Sí, y lo otro es cuando ya pasó el paquete, o sea, ya se le asignó el puerto cero, entonces ya el siguiente fleet ya no es un header, ahora es un payload. Entonces aquí identifico que es un payload y si te fijas, este me sirve para mantener, ¿sí? Digamos, para decirle al sistema que voy a seguir utilizando el sistema, ¿verdad? Pero en este caso el puerto. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a liberar? ¿Cuándo se va a liberar este hold? Cuando esta señal pues esté en bajo. ¿Y cuándo me va a dar en bajo? Cuando ya no sea un payload, cuando llegue un nuevo header, en ese momento lo libero, ¿verdad? Sí, Sí, ok, sí. Sí, ya me quedó más claro, profe, porque sí tenía un poco perfecto. de dudas aquí. No te preocupes, para eso estoy. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algún otro detalle o alguien más que tenga alguna duda de esto? ¿Todo bien? Sí, profe, creo que todo lo demás sí me quedó claro. Muy bien. Los demás compañeros, ok. Perfecto.
Muy bien, Bricia. Muchas gracias por la retroalimentación. El día de hoy, bueno, voy a parar la grabación. Eso sería todo para la sesión.